Muy buenos días a todos y todas. Sean muy bienvenidos a nuestro primer webinar junto a nuestro miembro co-founder Falabella, titulado Innovación Jurídica y Gestión de Datos, el que se enmarca dentro del cronograma del Legal Management Innovation Lab de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso en alianza con Thomson Reuters. El Lab es un espacio con 3 ejes, uno de reflexión, uno de encuentro acerca de la innovación legal como sí misma de diseño y desarrollo práctico de proyectos ligados con la transformación digital. Hoy nos encontramos dentro del segundo eje, el de networking, generando el desarrollo de seminarios online que entregan a sus asistentes información relevante acerca de la innovación jurídica y la transformación digital, tanto en Chile como en Latinoamérica, y también tanto en el sector privado como en el público. En esta oportunidad queremos comenzar agradeciendo al director de nuestro lab, Adolfo Silva Hualco, a los coordinadores de Thomson Reuters, a los ponentes que hoy nos acompañan y a cada uno de los asistentes que están presenciando esta actividad vía remota. Queremos agradecer asimismo a los auspiciadores de esta actividad, HiQ de Thomson Reuters, herramienta de Legal Project Management que permite a los abogados crear y gestionar y realizar seguimientos y evaluaciones de sus casos y clientes, automatizando tareas y procesos. Como asimismo a Falabella, que es un gran actor en la industria y a quien queremos agradecer por haber confiado en nosotros y presentarse como miembro co-founder del Lab hoy. Finalmente, queremos agradecer igualmente al Poder Judicial que se encuentran hoy presentes a través del Centro Documental de la Corte Suprema. La actividad se llevará a cabo en 2 exposiciones y será moderada por el director del Lab, Adolfo Silva, y finalmente habrá una ronda de preguntas a los ponentes. El panel estará referido a la innovación jurídica y gestión de datos y contará con las exposiciones de Pablo Alvarado, quien es gerente legal, contratos y libre competencia de Falabella, y de José Luis Palma Rojas, quien es jefe técnico del Centro Documental de la Corte Suprema. En esta actividad y en virtud de su alta concurrencia, tanto los micrófonos como las cámaras se encuentran desactivados, de manera que las preguntas serán canalizadas por medio del chat. Ahora se dirige a ustedes el profesor Adolfo Silva, que nos brindará unas palabras. Bueno, muchas gracias, Camila. Quisiera saludar a todos y a todas. Efectivamente, estamos muy contentos de iniciar las actividades oficialmente con el Lab, y qué mejor con este webinar. Lo dijo recién Camila como maestra de ceremonia, como coordinadora ejecutiva del Lab, estamos muy contentos y siempre hay que agradecer. Quisiera agradecer a Thomson por el apoyo que nos ha dado, y especialmente a Falabella, particularmente a Pablo y Falabella por confiar en nosotros, ser co-founder del Lab. Lo mismo lo que pasa con el Poder Judicial, de hecho que estoy bien aquí, José Luis. El laboratorio surge como una necesidad, como una extensión natural de las cosas que venimos desarrollando en el diplomado, en el Legal Management Program, que los mismos alumnos, las mismas personas que se nos van acercando nos dijeron, bueno, necesitamos un lugar, un hub, un lugar donde podamos justamente conversar ya no de la teoría, sino que hablemos de la práctica. Y justamente en el día de hoy lo que nos va a convocar es eso, es experiencia. Vamos a ver cómo la gestión de datos, que es una cosa que se ve tan teórica, puede ser muy práctica, puede ser muy útil, y además que está justamente en el corazón de lo que es la transformación digital. Y dijimos que qué mejor que tener la experiencia de primera mano y la excelente voluntad de Falabella, en el caso con Pablo Alvarado, que nos va a contar cómo Falabella está llevando a cabo esta innovación jurídica de verdad en gestión de datos. Y dijimos, bueno, si tenemos la posibilidad de poder ver qué es lo que está ocurriendo a nivel del Poder Judicial y de la Corte Suprema, y ahí agradezco especialmente a José Luis que se haya dado el tiempo, porque básicamente al final lo que nos va a unir en la actividad del día de hoy es eso, es experiencia. No es la teoría, es la experiencia, es ver cómo esto está ocurriendo, y lo que esperamos con el evento gratuito, de que todos los colegas o las personas que están dentro del ecosistema de innovación legal, invitarlos a que se sumen, para que puedan, si les interesa y ser parte del Lab, las puertas están más que abiertas. Nosotros justamente lo que queremos es poder siempre sumar y poder generar sinergia. Así que desde ya está la invitación para que puedan participar del laboratorio, cuenten con nosotros. Y bueno, sin más, voy a darle la palabra, el orden va a ser así, le voy a dar la palabra primero a Pablo y luego voy a dar la palabra a José Luis. Y la idea es que aprovechemos este momento justamente para poder conversar a partir de la experiencia de lo que ellos nos van contando. Y lo que la gente que nos está escuchando, ojalá que pueda también se entusiasme y que pueda hacer las preguntas. No existe pregunta inadecuada, no existe comentario que sea poco pertinente, comentarios, preguntar lo que quieran. La verdad que vamos a estar felices de poder recibirlo. Así que,
Pablo, te doy la palabra y te vuelvo a agradecer, primero José Luis, que el hecho de que estén acá, que se hayan dado el tiempo. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación y muy contento de estar aquí, de poder participar de este webinar. En ese contexto, primero, para poder introducir un poco el webinar, yo como mentalidad y formación de abogado, digamos, dije ya, ¿qué es innovar? Vamos a los términos, primero a los conceptos. Si uno vamos a innovar, significa mudar o alterar algo, introduciendo novedades. Y en este contexto yo hace ya varios años atrás me tocó una vez participar de otro lab justamente de innovación, que no era de innovación legal, sino que era más bien comercial. Y fui invitado, digamos, pero fui invitado a participar, no a ser simplemente un observador. Y aprendí un montón, o sea, y en ese aprendizaje también aprendí que en materia de innovación hay distintos tipos de innovación. Eh, Y generalmente esto te lo muestran con un cuadro que tiene dos ejes, ¿ya? Un eje vertical relacionado al impacto en el mercado y un eje horizontal relacionado a la novedad o lo novedoso de la tecnología que se requiere, ¿ya? Y en eso te muestra en general que existen 4 tipos de innovaciones, ¿ya? Eh, por ejemplo, está la innovación, lo que se llama incremental, o sea, que algunos también le llaman como mejora continua, ¿ya? Esta innovación son servicios existentes, los cuales que hay un bajo impacto en el mercado y hay un bajo uso de nueva tecnología, pero no por ello deja de ser innovación, ¿ya? Siempre estamos hablando siempre del concepto de innovación. Después hay una innovación que la traducción a veces no es muy afortunada, pero le llaman sostenible o arquitectónica, en la cual hay un mayor impacto en el mercado sobre lo que se produce con esa innovación, pero también no requiere un gran desarrollo de nueva tecnología. Y por el otro lado, hay innovaciones que tienen alto uso de nuevas tecnologías, que son las que se llaman las disruptivas y las radicales, ¿ya? Entonces, las disruptivas son aquellas tecnologías o nuevos modelos de negocio que vienen a cambiar o quebrantar el mercado existente. Y las radicales es tecnología o un descubrimiento que transforma industria, incluso puede crear nuevos mercados. Y obviamente no toda innovación es radical o disruptiva, o sea, y siempre, bueno, la gente que se dedica a la innovación siempre está tratando de buscar, ojalá, estas innovaciones disruptivas o radicales, porque justamente son las que llevan nos hacen ir más allá de los límites que actualmente conocemos, ¿ya? Pero el camino de la innovación, y ahí también te muestran, como siempre, cuáles son el camino de la innovación, te dicen que es cuando se intersectan 3 cosas. Se intersecta la tecnología, el mercado y el modelo de negocio. Ahí está como el componente de innovación. Y cuando hablamos de innovación en el mercado legal, probablemente mucho hemos leído, escuchado o visto que no sé, en Estados Unidos, en Europa, en alguna parte, desarrollaron algo que cambia algo que ya conocemos sustantivamente. Ya sea un modelo de cómo leer, analizar la jurisprudencia, ya sea un modelo de cómo obtener datos de los contratos, de creación de documentos automatizados, sea judiciales o administrativos, ese tipo de cosas. O sea, todos los días vemos como hay noticias de innovación, ¿ya? Entonces, ¿qué les puedo comentar de lo que como empresa de repente uno tiene que tener en consideración? Primero es como entender qué es la innovación, primero como concepto. Luego de eso, partir de ciertas premisas o romper ciertos como bloques o prejuicios que uno puede tener. Porque no porque algo funciona en un lugar va a funcionar de igual manera en otro, ¿ya? Entonces, y lo otro también que es importante es conocer primero profundamente los procesos que como actor en el mercado uno ejecuta, sea una empresa, sea un estudio jurídico, sea una institución pública. Y en esos procesos, los abogados, nosotros tenemos información constantemente. ¿Por qué? Porque nos dedicamos justamente a trabajar con información.
Información que está en un escrito, está en una escritura, está en una presentación o en una resolución de la autoridad, etc. Y en ese contexto es donde nosotros tenemos que poder gestionar esos datos. Tradicionalmente lo que hacen el abogado, digamos, es en leer, entender estos datos y personalmente hacer esa gestión. Pero hoy día las herramientas tecnológicas permiten colaborar en esa gestión y darnos tal vez algún como input de información que tal vez como abogados no tenemos o no somos capaces de procesar. Por ejemplo, procesar grandes cantidades de sentencias o grandes cantidades de resoluciones, la verdad es que sería imposible, podríamos tardar quizá años. ¿Ya? Entonces, en ese contexto es que primero es importante hacer eso para tener como definir dónde podrías tener una oportunidad de innovación en tu rubro. ¿Ya? Luego es importante definirse como preguntas. ¿Qué es lo que yo quiero responder? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo no buscar la innovación en sí misma, sino que buscar una solución a una problemática que tengo. O sea, ¿sabes qué? Tengo muchos juicios y necesito saber en qué estado están los juicios. Y necesito saber esta información, no sé, en tiempo real o en realidad a lo más con un día de desfase. Puede ser, por un ejemplo simple. Entonces, cuando yo tengo esa pregunta, yo busco la solución. Y al buscar la solución, hay múltiples soluciones. Hay proveedores en el mercado que te ofrecen ya de repente soluciones que ya están como paquetizadas, pero también hay soluciones que realmente no son un poco distintas y tienes que buscar tu propia hoja de ruta de desarrollo. Y en ese contexto, si te fijas, todas estas hojas de ruta de desarrollo te llevan en general a que los datos que tú tienes, que lo que se llama desestructurados, esto también es una traducción, digamos, muy literal, tienes que llevarlo a datos estructurados. Esto generalmente te lo muestran como con post-it de colores, que te dicen como muestran puros post-it de colores desordenados en una pizarra, y en cambio esos son datos desestructurados. En cambio, cuando esos mismos post-it de colores los tiene ordenados por categorías, colores, etcétera, son datos estructurados. Los datos estructurados son los que nos sirven justamente para desarrollar sistemas que permitan darnos un input que nos sea necesario para la solución que estamos buscando. Sea un reporte, sea, por ejemplo, después pasar a utilizar una herramienta de inteligencia artificial, sea automatización de documentos o automatización de flujo, etc. Todo eso, en general, tú necesitas datos estructurados. ¿Cómo obtienes datos estructurados? Bueno, hay múltiples formas. Incluso hay herramientas de inteligencia artificial que se dedican solamente a transformar data desestructurada a data estructurada. ¿Ya? ¿Y cómo ligamos esto con la gestión de datos nosotros como abogados? Es justamente lo que les decía al inicio, en que nosotros estamos acostumbrados a tener esto. Y de hecho esto, anoche recordaba, tal vez algunos abogados más jóvenes tal vez nunca lo vieron, pero esto de tener datos estructurados viene desde, en verdad, podríamos decir que lleva siglos, porque cuando existía la famosa revista de Derecho y Jurisprudencia, tenía un índice, que era un libro grande, no sé si recuerdan, era un libro bien grande, y que justamente lo que hacía era estructurar los datos. De una forma obviamente no tecnológica, era la fórmula que existía disponible en la época, pero eso era justamente lo que se hacía. O sea, había personas que hacían el trabajo de leer todas esas sentencias, categorizarlas, ponerle ciertos, como hoy día le diríamos tags, y indexarlas en esa época era un libro, y después uno buscaba ese libro y justamente con eso buscaba las sentencias que eran acorde a la materia que uno estaba buscando. Después eso se llevó a un sistema que indexaron el libro en un buscador y fue algo novedoso para la época. Después otros dijeron, ¿no sabes qué? Voy a no solamente tener esta selección de sentencias, voy a sacarlas todas las sentencias y le voy a pedir a una máquina que las lea y que nos haga los tags. Y eso fue innovador también en su época. ¿Y cuál es el siguiente paso? No lo sé, pero
Si lo supiera, digamos, es como saber la kriptonita, pero de ese modo es lo que, eso es lo que se va innovando. Entonces ahí la pregunta es justamente cómo transformamos de datos desestructurados a los cuales estamos muy habituados a tener, muchas escrituras, muchas resoluciones, muchos contratos, etcétera, a pasar a datos estructurados que podamos justamente manejar. De hecho, anoche también miraba que justo el centro de competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez sacó su propio buscador de jurisprudencia en materia de libre competencia, que también con categoría, digamos. Entonces, están todos buscando más o menos exactamente lo mismo, pero de distintas ópticas, cada uno buscando la solución al problema que tienen, ¿ya? Porque tú dices, oye, pero si lo que hizo el centro de competencia no es muy distinto a lo que ya tiene incluso Thomson Reuters, uno de sus productos, otros actores en el mercado, o incluso la propia Corte Suprema ha creado su propia buscador de jurisprudencia. No es muy distinto, pero claro, el problema que quería resolver el centro de competencia, si se fijan, es distinto, porque quería hacer algo focalizado a libre competencia con los tags que ellos necesitan. Entonces también por eso es importante siempre definir primero cuál es tu problemática y en base a tu problemática buscas una solución. Eso es la base de toda tu futura gestión de datos y la consecuente innovación que pretendas hacer con ella. Después, cuando ya tienes datos estructurados, tú después puedes utilizar, es decir, uno empieza a tener, se pone ambicioso, porque empieza a tener preguntas más profundas. Y en esas preguntas más profundas, dice, oye, ¿cómo las resuelvo? Y ahí realmente dicen, oye, podríamos poner un algoritmo de inteligencia artificial que nos ayude a ver si puede respondernos la pregunta y con qué grado de asertividad nos responde esta pregunta. Ojo que los algoritmos siempre tienen un grado de asertividad, pero también tienen un grado de error. Entonces también hay que saber entenderlo. Y a veces uno también, no todos los tipos de algoritmos de inteligencia artificial, hay bastante, y no el que un lugar sirva va a servir en otro, puede que no sirva, y al mismo tiempo hay que entenderlos que todos estos algoritmos en general necesitan muchos datos, porque entre más registros tengan, la máquina va aprendiendo más y va siendo más acertada. Cuando tienes pocos registros, la verdad es que es difícil poder trabajar en eso. ¿Cómo hemos hecho nosotros en Falabella? Hemos trabajado distintos aspectos. Empezamos ya hace años con juicio, que es una materia bastante recurrente en tener datos, pero se ha ido ampliando en distintos aspectos. Tenemos el tema del canal de integridad, prontamente lo vamos a empezar a ocupar en contrato, pero lo importante siempre es definirse preguntas con las cuales tú quieres solucionar. Diría que ese es como para hacer la introducción y no extenderme demasiado en la presentación inicial. Es lo importante es conocer tu proceso interno, cuál es tu dolor, cuál es tu pregunta, y en eso le buscas una solución. Bueno, yo creo que Pablo ha dado en el clavo en varias cosas, porque de hecho un error corriente es pensar de que la tecnología es un fin en sí mismo, y justamente lo que estás diciendo tú es lo que ocurre en la práctica, es que esto tiene que ser un medio para solucionar algo que uno previamente tiene que preguntarse, porque si no, el de adquirir tecnología por adquirir, la verdad es que no tiene mucho sentido. Y además la introducción ha sido muy buena, Pablo, porque vamos matando mitos, ¿eh? Con respecto a cómo se lleva esto a cabo. Los datos son al final del día el petróleo, dicen del futuro, yo creo que es básicamente el presente. Y además, muy bien la separación que hacen, porque se tiende como a confundir las cosas, por lo menos lo que yo veo en el caso de los datos. Hay una parte que es puramente jurídica, que es la regulación de la protección de datos, que obviamente es una cuestión que atañe como un área nueva del ejercicio, pero en la parte práctica es justamente lo que has escrito tú. O sea, un súper buen consejo es tener claro qué es no innovar, qué es innovar, tener calidad el uso de esos datos y que sea eficiente. Para eso hay que hacerse las preguntas previas para no cometer el error de lo visto, de desarrollo de software, de compras de software, de un montón de cosas que después dicen, bueno, ¿y para qué hice todo esto si no me hice la pregunta anterior que para qué lo necesitaba? Así que no, buenísimo. No sé, José Luis,
cómo nos puedes contar un poco la experiencia desde el punto de vista del Poder Judicial? Yo creo que en algunos puntos estábamos los dos moviendo la cabeza, así decíamos, claro, lo que está diciendo Pablo está súper aceptado. En una parte, imagino que puedes encontrar puntos de conexión y hay también ciertos bemoles o ciertos matices, obviamente, que guardan relación, obviamente, la diferencia entre lo que puede ser un ámbito privado o corporativo, como puede ser Falabella, y en el caso del Poder Judicial. Sí, bueno, primero agradecer la invitación a participar en este webinar. Y claro, efectivamente, hay muchos aspectos que comentaba Pablo, que nosotros durante todo el proceso que, que hemos pasado para llegar al proyecto actual que estamos desarrollando, nos fuimos contestando esas preguntas y fuimos pasando por una serie de dificultades. Y dentro de las cosas que nos ocurrieron fue que, y un poco, como decía Pablo, tratar de derribar un poco los mitos, que el creer que si tenemos una herramienta, por ejemplo, de inteligencia artificial, una de las cuales estamos trabajando, nos va a venir a solucionar todos los problemas que nosotros tenemos en este momento. Y no es así, es una herramienta que nos va efectivamente a ayudar, pero no nos va a solucionar todo el problema. También me acordé de lo que decía Pablo, nosotros como centro documental comenzamos hace ya bastante tiempo, hace más de 15 años. Todo el servicio del centro documental es un servicio que es actualmente un servicio interno al interior del Poder Judicial. El cambio que estamos haciendo con este nuevo buscador es que este nuevo buscador va a salir para toda la ciudadanía. Y ahí vamos a tener un cambio importante porque nuestros servicios de alguna manera van a estar disponibles, que si es para estado interno, van a estar disponibles para todos. Entonces necesitamos generar un producto nuevo, con nuevas funcionalidades, y teníamos que abarcar una mayor cantidad de datos, en este caso una mayor cantidad de sentencias. Y ahí obviamente tuvimos que recurrir al uso de tecnologías porque en realidad seguir trabajando de la misma manera que estábamos trabajando con abogados que estén haciendo análisis diario de sentencias, nunca íbamos a poder abarcar la cantidad de sentencias que estamos abarcando ahora. Y como decía, con lo Pablo yo, claro, me acordaba de, nosotros comenzamos desde hace bastante tiempo atrás, todo en formato papel. Era todo en formato papel, conseguíamos nosotros las sentencias, hacíamos análisis de sentencias, poblábamos bases de datos, porque, más o menos para que se den una idea, el Poder Judicial, desde el punto de vista informático, a nivel de Corte Suprema, los datos están estandarizados desde el año 2005. Corte Suprema. Antes de eso habían algunos sistemas anteriores, año 98 probablemente, en materia civil, pero a nivel de Corte Suprema son del año 2005, donde podemos encontrar datos ya más o menos estructurados, de alguna manera informáticamente hablando, que estén sistematizados, pero antes de eso no había nada. Entonces, para poder nosotros generar una base de datos en ese momento, teníamos que conseguir básicamente sentencias en la biblioteca de la Corte Suprema en formato papel, digitalizarlo, transformarlo después, o sea, cargarlo en una base, hacer unos resúmenes y generar un buscador. Y claro, pasamos por todas esas etapas de ver qué era lo mejor para poder encontrar de alguna manera el sistema que nos permitiera encontrar los datos de una manera mejor para la Corte Suprema. Lo mismo que decía Pablo, por ejemplo, cuando hablaba de que la universidad había desarrollado un producto propio, a nosotros nos pasó lo mismo, nosotros queríamos generar un producto que no obstante había un sistema incipiente en su momento, me acuerdo en una universidad que había generado un sistema de jurisprudencia para los ministros y para los jueces, esos tags o esas formas de clasificar no eran útiles. Ellos querían de alguna manera hacer la clasificación de la forma en que ellos quisieran para poder encontrar los datos. Y por eso es que de alguna manera se generó una unidad propia dentro de la Corte Suprema para poder estructurar y clasificar los datos de la manera que sea más útil a las necesidades del, en este caso, del Poder Judicial. Así que yo ahí por lo menos concuerdo con hartos temas que dijo Pablo, por eso que ya sentaba cada rato con los temas que él decía. Yo
yo lo que podría contar respecto a la experiencia del proyecto, podríamos, o sea, por lo menos quiero mencionar algunas cosas previas. Las cosas previas son que nosotros para llegar a realizar este proyecto, nosotros pasamos por un periodo de aprendizaje, algo que decía también anteriormente Pablo, de estos procesos de mejora continua, de estar constantemente comunidad, buscando información, estudiando, participando en seminarios, viendo cuál es la última tecnología, ¿para qué? Para mejorar obviamente nuestro servicio. Y yo por lo menos me recuerdo de 3 hitos dentro del centro documental que para nosotros nos sirvieron para llegar a lo que estamos haciendo ahora. Lo primero fue el desarrollo o la investigación de temas relacionados con minería de texto. Eso fue lo primero que nos sirvió para poder, de alguna manera, reconocer entidades dentro de un documento y poder extraer información. Eso fue lo primero que nosotros empezamos a investigar y fue algo que pudimos aplicar en nuestras bases de datos. Luego, obviamente, queríamos automatizar los procesos de extracción de información, no solamente de nuestros propios sistemas de tramitación, que ahí hay un problema que también que están tratando de mejorar en estos momentos, es que todos los sistemas de tramitación que habían en ese momento eran todos distintos. El sistema de tramitación de la Suprema era distinto como sistema y como datos a la Corte de Apelación, al sistema de primera instancia, por lo tanto, no había un sistema que los pudiese, de alguna manera, equiparar todos, que son todos homogéneos. Ahora sí, pero en ese momento no había nada. Y además queríamos tener relaciones, obviamente, para poder tener información de otros organismos públicos que nos pudieran mejorar los servicios que ya teníamos, entonces empezamos a mejorar y a desarrollar servicios web, y uno de los convenios que generamos también con entidades que nos dio luces, o las primeras luces, respecto a trabajar con inteligencia artificial, fue el convenio que hicimos con la Biblioteca del Congreso Nacional, específicamente con Ley Chile. Porque la idea de ese convenio era, obviamente, mejorar ambos servicios. Ellos querían, de alguna manera, que sus normativas pudieran, alguien buscara normativas y aparecieran sentencias asociadas a esa normativa. Y por el lado de nosotros queríamos tener, a la vez, dentro del texto de la sentencia, reconocer las normativas y que estuvieran enlazadas directamente a Ley Chile. Y ese fue el primer acercamiento que tuvimos, o luce, con procesos de automatización, y de inteligencia artificial. Y justo nos llegó un requerimiento de la propia Corte Suprema, porque como siempre estamos buscando y mejorando nuestro servicio, lo que se quería era poder clasificar la mayor cantidad, ojalá todas, las sentencias dictadas por la Corte Suprema. Como dato adicional, el centro documental hace análisis de datos, tenemos bases internas, pero con nuestros recursos y atendido obviamente una clasificación de lo que en teoría es lo que tiene contenido jurisprudencial, solamente hacíamos, no sé, de 2.000 sentencias mensuales que dicta la Corte Suprema, aproximadamente con contenido jurídico, nosotros podíamos clasificar 300 sentencias. Entonces la Corte nos decía, no, nosotros queremos que clasifiquen todas. Tenemos 2 alternativas, o contratan, no sé, 20 personas más que estén, o 30 personas más que estén haciendo análisis de sentencias, que es algo que en realidad es poco productivo, o aplicamos tecnología. Y justo la Corte había recientemente adquirido un software de inteligencia artificial que lo estaban probando para utilizar análisis de ciertas sentencias para poder clasificarlas de manera, obviamente por el volumen de información, de manera más rápida, como eran los recursos de protección que son masivos de salud. Entonces les fue súper útil para poder gestionar mucha cantidad de información. Y con algunos tipos de resoluciones como excarcelaciones, que son resoluciones muy parecidas, ese sistema de inteligencia artificial les sirvió. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte? La Corte dijo, ok, ocupen este sistema, vean si es útil, pero yo lo que quiero es que puedan, ojalá, tener un servicio que se pueda, de alguna manera, clasificar de manera automática la mayor cantidad de sentencias dictadas por la Corte Suprema. Aprovechemos de implementar nuevas funcionalidades porque queremos que este buscador esté disponible para toda la ciudadanía. Y de ahí surgió este proyecto, pues este proyecto de nuevo buscador de jurisprudencia. Nos encontramos con varias dificultades, como bien decía Pablo.
las sentencias de la Corte Suprema, el primer problema que tienen es que son sentencias que, aunque parezcan jurídicamente que son estructurados, informáticamente no lo son. No todas las sentencias tienen, no sé, las mismas partes, la misma estructura. Es típico cuando uno le enseñan, todas las sentencias tienen la parte considerativa, la parte resolutiva, la parte expositiva, pero no todas las tienen. Va a depender también, dependiendo de la instancia que dicta la sentencia, algunos no es fácil poder entender el sentido de la sentencia. Darle esta estructura informática es lo primero que atacamos como objetivo dentro de este proyecto, logramos hacerlo. Y después vino el problema de cómo hacíamos para poder clasificar todas estas sentencias bajo una estructura que les fuera útil, obviamente, combinarlo a la ciudadanía para la búsqueda de la información, para hacer pruebas con inteligencia artificial, porque efectivamente necesitamos una cantidad de sentencias homogéneas, categorizadas bajo una estructura, y además que sea un lenguaje útil que también le sirva a los jueces, ministros del Poder Judicial. Y ahí tuvimos la suerte que la coordinadora del proyecto, la exministra María Eugenia Sandoval, la señora María Eugenia Sandoval, como ya había participado de otro proyecto del baremo estadístico, nos dijo, acá hay que trabajar con la academia. La academia es una buena forma de poder trabajar con quienes tienen experiencia en categorizaciones, análisis de sentencia, y a la vez que puedan generar insumos bastantes para hacer pruebas con inteligencia artificial y además para poder poblar de manera inicial este buscador. Y por eso es que empezamos a trabajar con universidades. Y hemos podido clasificar muchas sentencias a través de las universidades. Tuvimos obviamente que generar una estructura de clasificación muy parecido a una, pero con un nivel más bajo. O sea, no es un tesauro, pero es una especie de índice temático, y le estamos incorporando obviamente para las búsquedas ciertos descriptores que nos permitan mejorar los resultados de búsqueda. Y eso es un cambio con lo que tenemos actualmente dentro del centro documental, porque lo que tenemos actualmente, lo que hacíamos nosotros era una especie de resúmenes, como una especie de glosa de la sentencia, que tienen efectivamente los datos que son más relevantes, que tienen la normativa aplicada, que tienen los resultados del recurso, pero esta lógica es distinta. ¿Y por qué? Porque necesitamos generar algo que pudiera ser reutilizado aplicando estos sistemas este sistema de inteligencia artificial y otros sistemas de automatización. Y un poco como para ir cerrando esta primera parte, es que efectivamente nos dimos cuenta que al comienzo por lo menos pensábamos que la Corte compró un sistema de inteligencia artificial, el primer miedo que teníamos, vamos a quedar sin pega. Todo esto lo va a hacer el sistema y por lo tanto nosotros no vamos a hacer nada. Y por otro lado, la misma gente que adquirió el sistema dijo, pensando, esto va a ser todo, pues con esto se va a hacer todo, van a apretar un botón, vamos a incluir la sentencia y de aquí sentadito nomás esperando administrar solamente el sistema. Y no fue así. Nos dimos cuenta que efectivamente es una ayuda, tuvimos que generar de alguna manera modelos particulares en cada una de nuestras etapas y no generar un modelo grande para todo el sistema. También se nos presentó el problema de, como querían publicar todas las sentencias, teníamos que es como una especie como de anexo a todo este trabajo de cómo hacemos para poder publicar todas las sentencias, incluso aquellas que tengan datos sensibles y datos personales. ¿Cómo lo hacemos? Porque es un mandato que tiene la Corte. Además que acaba de publicar ahora en febrero un acta que va a estar de alguna manera, va a empezar a regir desde julio, donde amplía la cantidad de sentencias que se pueden publicar. El único requisito es que todos los datos tienen que estar anonimizados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque el volumen de información es bastante. Bueno, igual tuvimos que solicitar ayuda a una empresa externa para que nos permitiera hacer este proceso, y claro, ese fue uno de los temas anexos, de ver cómo mostrábamos la información,
cómo lo hacemos para anonimizar solamente los datos que sean necesarios y no todo, para que se entienda de alguna manera el texto mismo de la sentencia para alguien que quiera buscar información. Pero ha sido una experiencia, como te digo, muy enriquecedora. También hemos sacado dentro de todo esto como equipo es que es necesario tener un equipo multidisciplinario. O sea, dentro del centro documental no solamente tenemos abogados, por razones obvias, tenemos la suerte que tenemos informáticos, tenemos una lingüista que nos ha servido mucho para hacer esta forma de la estructuración de las sentencias, la estructuración de cómo se clasifican las sentencias. No obstante, esto fue generado por las universidades para entender el sentido de las palabras, la forma de generar los descriptores, los tipos de descriptores. Tuvimos que necesitar una lingüista que nos ha ayudado mucho. Y por último, creo que también como una reflexión, que es necesario siempre también aterrizar un poco las expectativas cuando uno, no sé si quiere en este sentido innovar, porque una vez quiere hacer muchas cosas o comprar algún tipo de sistema que a lo mejor le puede sacar algún tipo de provecho, pero lo primero que hay que hacer es aterrizar la expectativa. ¿Se puede hacer? ¿Tú puedes lograr ciertas mejoras? Sí. Y generar una especie como de escalada de estas mejoras, como mejora continua. O sea, solucionamos un problema, bien, queda como algo asentado, como mejora, y sobre eso ir mejorando el sistema para que después sea lo más útil y beneficioso para toda la ciudadanía. ¿Aló? Sí, ¿me escuchan o no? Sí, bueno, ¿se escucha? Sí. Yo la verdad que creo que escuchar a Pablo y a José Luis es un lujo. Hay muchos puntos en común, obviamente que los objetivos pueden ser diferentes, pero les quiero hacer una pregunta a los dos. Pero quiero ponerme en estos dos escenarios. ¿Qué le dirían ustedes, por un lado, a un colega, a un paralegal, alguien que está dentro del ecosistema jurídico del ámbito privado y en el caso del ámbito público, en el caso de José Luis? ¿Qué le dirían ustedes que tiene que hacer para poder entrar a esto? Porque yo lo escucho y obviamente estamos hablando de otras habilidades que van más allá de ver la norma, de analizar una sentencia. Estamos hablando de otras cosas. Y esas habilidades obviamente que a los colegas les abre espacio para poder... Son mundos aparte, mundos paralelos. Entonces, ¿qué le dirían ustedes cuáles son los pasos que tienen que dar para poder entrar a esto? Y por otro lado, me voy a colocar en el otro escenario, porque puede ser que más de alguno de los que está escuchando está ya muy metido en esto. Y la pregunta que viene es, ¿qué es lo que viene ahora para adelante? ¿Cómo lo ven ustedes los desafíos en el ámbito privado y en el ámbito público? Entonces, voy a colocar en el escenario de dos tipos de perfiles las personas que nos pueden estar escuchando. Alguien que primera vez que está escuchando gestión de datos y que hasta ahora tiene la estructura clásica, lo que puede ser un abogado, llevo un juicio, bueno, veo esto, entro a la página web, tal vez no tiene mucha habilidad, pero le gustaría conocer un poco más, no sabe cómo. Y por otro lado, puede haber alguien que esté muy metido y quiere saber qué es lo que viene en el caso de una empresa tan importante como Falabella, en el ámbito corporativo privado, y qué es lo que viene para el ámbito público. Pablo, son dos perfiles, pero son interesantes, creo yo, que poder analizar, porque pasa esto, actualmente ocurre esto. Tenemos como 4 o 5 generaciones personas que están dentro del ecosistema, y puede ser un colega que tiene 85 años hasta un estudiante de Derecho que está recién entrando que tiene 18. Yo por lo menos donde voy, y la experiencia mía ha sido de que no por el hecho de que sean nativos digitales significa que después van a conocer más de tecnología. Entonces, ¿qué le dirían a esas personas que tienen interés de conocer un poco más desde la experiencia y a los otros que ya están, que quieren saber qué es lo que viene? Mira, yo lo que les diría en general es que, a ver, no todos van a ser un actor o un sujeto, digamos, que como activo o innovador de la materia. Tal vez alguno dice, ¿sabéis qué? En realidad, por lo que yo hago, la verdad, yo en realidad consumo tecnología. No sé, contrato un servicio de jurisprudencia que ya tiene esto ya pasó por
el trabajo que decía José Luis, de leer la sentencia, entenderla, categorizarla, etc. Entonces tal vez uno dice, ya, consumo ese tipo de tecnología. Por otro lado, pero también, ¿qué es lo que uno puede hacer? Lo que no puede hacer uno es como negarse a que esta tecnología sirve. Sirve y es un insumo más para la labor jurídica. Ahí cuando José Luis decía el temor inicial de como contratamos una herramienta de inteligencia artificial, ya, entonces aquí tenemos un plazo porque después nos van a echar, digamos. Eso es falso. Eso es falso, ¿por qué? Porque el mundo también se ha ido complejizando. La labor jurídica también se ha ido complejizando. Hay una cantidad de normas nuevas que van saliendo y donde, eh, no sé, por ejemplo, lo pongo en términos más simples. Hace 30 años atrás, cuando alguien quería hacer un desarrollo inmobiliario, entonces, ¿qué tiene que ver esto con gestión de datos? Bueno, desarrollo inmobiliario, básicamente compraba un terreno, pedía un permiso y hacía su desarrollo inmobiliario. Y si era un desarrollo inmobiliario grande, bueno, era un permiso más grande, ¿no? Pero hoy día tiene que pasar por temas ambientales, tiene que pasar por temas, el desarrollo inmobiliario no solamente ve el tema ambiental, sino que, oiga, cuánta sombra le produce al vecino. Aquí hay un caso hace poco que justamente produjo toda una polémica por eso mismo. ¿Qué impacto vial genera usted en la comunidad, en su alrededor? Cosas que antes no se veían. Entonces, son sofisticaciones que no son malas, al contrario, son necesarias del mundo del siglo XXI. Y estando en ese siglo XXI, es más que el Word, el Excel y el PowerPoint y el Outlook, digamos, así por llevarlo en términos simples. Este siglo XXI tiene tecnología, tiene cosas nuevas, hay que estar mirándolas. No se trata de controlarlas todas, pero sí de conocerlas, no negarse a ellas por ningún motivo, ¿ya? ¿Y qué es lo que se viene a futuro? Cuando uno empieza con estas tecnologías, después se pone más ambicioso. Entonces, y en esa ambición es donde, y sofisticación también, es donde hay un amplio bagaje para seguir trabajando. O sea, no porque ahora la herramienta de tecnología sea capaz de leer la sentencia, entenderla, digamos que en 5 años más ya superamos ese problema. Y categorizarlas perfectamente, el equipo ahí del Poder Judicial va a desaparecer. Probablemente va a tener otra labor, va a cambiar su función, va a tal vez tener una labor tal vez más directiva, pero tal vez va ahí donde también se dan oportunidades para decir, ¿sabes qué? Ampliemos el espectro, no solamente el tipo de sentencia, veamos tratados internacionales, sentencias internacionales, veamos cómo conjuga esto, como decía José Luis, con la normativa, qué tendencias hay entre los jueces. Por ahí hace unos años atrás, esto no lo hicieron tecnológicamente, sino lo hicieron manualmente y ocasionó ahí, sé que en la Corte Suprema ocasionó, digamos, algún ruido. Un profesor de una universidad junto a unos alumnos hizo un análisis de ciertas sentencias en cierta materia y vio las contradicciones las supuestas contradicciones, la verdad no las corroboré tampoco, de ciertos ministros en la misma materia. Entonces también podemos ver eso, porque además uno realmente lee una sentencia de un día y según la integración de la corte, la falla de una manera, pero después cambia la integración y hay otra. Y hay que ver también quiénes son los redactores, eso es súper importante, José Luis de alguna forma lo mencionaba, son personas las que redactan las sentencias, todavía no son máquinas, cambian muchas veces la estructura, cambian la frase, cambian la forma de redactarla, y en eso obviamente una lingüista me parece algo bastante innovador, o sea, como decir, ¿sabes qué? Necesitamos entender el lenguaje como tal, y como estamos hablando de lenguaje, tenemos que entenderlo, comprenderlo, y entender estas como diferencias humanas que son que es justamente la diversidad que existe entre los humanos y al mismo tiempo nuestros colegas más jóvenes que después van a ir ingresando al Poder Judicial o van a ir litigando o van a ingresar a la profesión, van a venir con una formación más moderna que también va a cambiar su forma de redactar,
va a cambiar su forma de mirar los asuntos, y en eso también la tecnología tiene que irse actualizando. Pues tú te quedas, finalmente tu tecnología después deja de ser útil. Y que eso es como lo que se viene. Perfecto, perfecto, sí. Un comentario antes de dar la palabra a José Luis. Bueno, al final del día también nosotros trabajamos con datos y estamos al final del día trabajando con palabras. Entonces, el lenguaje informático y el lenguaje jurídico también, en ese sentido, el trabajo con lingüistas es clave para de alguna manera hacerle el trabajo más fácil a la máquina. José Luis, ¿cómo lo ves tú de cara, no sé, pensemos tal vez en algún colega que está trabajando en algún servicio público, que le interesa esto, que tal vez porque aquí también hay mucho de impulsar los proyectos, de atreverse, y el mundo, el mundo de la gestión de los datos, las cosas que se pueden hacer, son la verdad que están buenas, además que estamos recién partiendo, la curva de transformación digital, y qué bueno que ustedes también lo aclaren para ir matando los mitos o sea, matamos los mitos, pero decimos las cosas como son. Pablo también lo acaba de decir. O sea, aquellos que niegan tecnología, obviamente que ellos están directamente amenazados, porque esto ya está. Sabemos que en los próximos 20 o 30 años la forma de ejercer la profesión va a ser muy diferente, y esto también obviamente queda un espacio para poder hacerla, o ser parte de este cambio y ver cómo va a ir evolucionando. Entonces, ¿qué le dirías tú a esos colegas o paralegales o personas que están dentro del ecosistema legal y quieren entrar a esto? Tal vez dicen, no sé, trabajo inventando, no sé, en alguna municipalidad, en el norte o en el sur, y ven que están todos estos datos, cómo lo hace, a quién se lo presenta, qué es lo que tiene que hacer, seguir, acercar al mundo informático, persistir. Y por otro lado, lo que estás viendo tú, además muy interesante, desde el punto de vista más que del centro de la Corte Suprema, del Poder Judicial, cómo viene esto, el desafío, no solamente a los abogados como usuarios, yo creo que también hay una cuestión importante, y ahí sí hay una diferencia con respecto a la ciudadanía, tú también lo dijiste. O sea, cómo esto del acceso a la información, y al final del día también va a generar todo un cambio, ya que ya, o sea, ya está ocurriendo. Que en todo caso lo encuentro positivo. Pero fíjense que también lo que vas diciendo tú, lo que vas diciendo Pablo, porque hay muchos mitos de esto de la tecnología, como hasta que nos llegamos a acabar el trabajo, y es distinto. Entonces, ¿cómo se abraza esto? ¿Qué es lo que viene para más adelante? Sí, yo creo que con lo que hizo relación resumiendo un poco con todo lo que han dicho, tanto Pablo como tú, dice relación con la adaptabilidad. O sea, uno no debe quedarse ahí solamente con el desarrollo de un producto y que este solo se vaya autogenerando. En relación a la primera pregunta respecto de qué pueden hacer las personas, yo por lo menos mi experiencia, y me sirvió bastante, yo hace bastante tiempo hice un magíster en la Universidad de Chile de tecnología de la información. Y eso me cambió, obviamente, la perspectiva respecto de, primero, los datos, y vi que se podía, obviamente, aplicar a donde yo estaba trabajando. El hecho de participar, y eso lo dije al comienzo, yo creo que una buena sugerencia. Traten de participar ojalá, en seminarios que hablen de tecnología, si pueden hacer un curso relacionado con tecnología, pero respecto de análisis de datos, y vean cómo se puede aplicar dentro del mismo trabajo que están haciendo. La otra ventaja que tuve yo, por lo menos dentro del trabajo, es que el hecho de estar trabajando con informáticos, de alguna manera yo tenía que traducirle a los informáticos el aspecto jurídico, y ellos me tenían que traducir desde el punto de vista informático. Entonces al final generamos una especie como de híbrido en que, de hecho, no sé si todos, pero la gran mayoría de los funcionarios del centro que son abogados, al comienzo no entendían que lo que era una base de datos, que lo que era, no sé, los metadatos, buscadores, motores de búsqueda, etcétera, y ahora entienden perfectamente de qué se trata. Así que yo, por lo menos, respecto para empezar a interiorizarse, ingresen a este tipo de, por ejemplo, webinar, donde más o menos tengan una idea de cómo se procesa la información, qué es lo nuevo que hay. Es como primera idea. Y respecto de lo que se viene,
efectivamente el proyecto, y eso obviamente no lo dije, pero el proyecto del buscador de jurisprudencia nació como un proyecto súper grande. El proyecto no solamente abarcaba, y no sé si estoy cometiendo una infidencia, pero no solamente abarcaba jurisprudencia, abarcaba y poder incorporar normativa de otras entidades públicas, jurisprudencia internacional, doctrina, enlace a doctrina la misma que tenemos nosotros en la Corte Suprema. Como tenemos una biblioteca virtual, obviamente ahí solamente será funcionarios internos, pero ahí tenemos que ver cómo lo hacemos con lo externo. Pero es mucho más grande. Queremos, obviamente, como dice, el apetito se nos abrió, así que queremos incorporar, en realidad, una vez que tengamos, eso sabemos que todavía nos falta, pero una vez que tengamos más o menos estandarizado, consolidado, esto de hasta dónde nos puede ayudar la inteligencia artificial y estos procesos de automatización para poder analizar sentencias, clasificar sentencias de manera automática, queremos ir implementando nuevas funcionalidades. O sea, no solamente que vean las jurisprudencias y no solamente que tengan acceso a la normativa, sino que tengan acceso a doctrina relacionada con la normativa, que tengan acceso a probablemente antecedentes administrativos que puedan ser útiles también para los funcionarios, eh, eh, y cualquier otro dato que sea, ojalá, esperamos, relevante, primero para la función jurisdiccional y segundo, para el entendimiento de cualquier persona que no sea abogado. Y por eso les decía yo que para nosotros una de las cosas que más nos costó es determinar con qué criterio íbamos a hacer las clasificaciones, con qué criterio íbamos a utilizar los descriptores que fueran de alguna manera jurídicamente aceptables, pero además entendibles para un ciudadano. Que cuando busque la información le diga, no, tienes que buscarlo de esta manera, y me entienda. Sí, yo creo que eso podría ser como experiencia y como consejo. Bueno, perfecto. A mí se me ha pasado, llevamos una hora volando, yo creo que volando, no me he dado ni cuenta. Y además que van saliendo cosas, estamos claros que lo vamos a contestar después, no, yo creo que vamos a tener que seguir en esta línea, haciendo el contraste entre lo privado y lo público, pero hay que hacer participar a la gente. Camila, ¿ha llegado alguna pregunta? ¿Algún comentario o algo? Sí, primero darle las gracias a los ponentes por sus exposiciones y bueno, hay un par de preguntas. Melissa pregunta, ¿qué otras herramientas están estudiando, desarrollando, además de buscadores jurídicos para innovar en materia de gestión de datos legales? Y también Matías pregunta, las Legal Tech requieren de trabajos conjuntos con otras disciplinas y sobre todo seguir siendo abogados, pero con apertura hacia otros campos. ¿Lo ven así? Sigamos en el mismo orden, Pablo y José Luis. Bueno, sobre la primera pregunta hay muchos ámbitos, porque uno comienza primero con la gestión de datos. Después, cuando uno tiene muchos datos, lo primero que uno tiene que hacer es cómo exhibirlos. Porque una forma es decir, ya, los quiero buscar, pero otra cosa de repente quiero exhibirlos, quiero saber cuántos casos tengo, cuántas sentencias se emitieron, quién las emitió, cuándo, en qué época, y eso uno busca exhibidores de datos. ¿Ya? En eso hay software que se dedican solo a eso, digamos. Hay software que son WordPress, muy conocidos, digamos, que no vienen del ámbito legal, digamos, en general vienen del ámbito más comercial. ¿Ya? Entonces primero uno exhibe los datos, pero después cuando ya uno tiene muchos datos, uno empieza a hacerse nuevas preguntas, es decir, ¿sabes qué? Quiero buscar la tendencia sobre ciertas materias o sobre ciertos aspectos. ¿Y cómo respondo a la pregunta? Y ahí es donde dice, oye, tengo muchos datos, puedo ponerle esta pregunta y tal vez desarrollar algún algoritmo de inteligencia artificial que en base a ciertos parámetros sea capaz de responderme esta pregunta. Entonces, en ese contexto, después uno va como profundizando, pero siempre parte de la base de tener datos estructurados, porque si no hay datos estructurados, la verdad es que es muy difícil de poder avanzar, ¿ya? Luego de eso, uno incluso se pone más, le abre más el apetito y dice, ¿sabes qué? Ya tengo los datos, y tal vez, no sé, pues bueno, ahí la Corte Suprema ya lo implementó, entiendo, hace un tiempo por el tema de la ISAPRE,
por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Quiero que me hagan una automatización de documentos. Yo ya sé que voy a fallar o voy a emitir algo de cierta forma. Entonces, quiero que tome datos de una parte y haga un documento personalizado. Y eso en un par de segundos, uno presiona un par de botones y se obtiene, ¿ya? Entonces, diría que son muchos los ámbitos donde uno puede ir, seguir creciendo, ¿ya? Y la segunda consulta, disculpa, Camila. Sí, la segunda pregunta es que las Legal Tech requieren de trabajos conjuntos con otras disciplinas y sobre todo seguir siendo abogados, pero con apertura hacia otros campos. ¿Lo ven así? 100%. O sea, de hecho, aquí las Legal Tech en general buscan, o sea, y aquí hay que buscar también dónde se han desarrollado ciertas cosas, porque, por ejemplo, comprensión del lenguaje natural, que es algo que es fundamental, por ejemplo, para leer un documento, no es algo que se desarrolló a través de Legal Tech. En general, los que primero desarrollaron esto fueron las Big Tech, fueron Google, Amazon, que es lo que querían, que cuando tú conversaras por teléfono, conversaras con un robot, pero que no te hablara como robot, sino que te hablara como una persona común y corriente. Entonces de repente estas Legal Tech también tienen que utilizar esos motores que ya están desarrollados, no buscar, digamos, innovar en lo que ya está hecho, digamos, en otra área, consumir ese tipo de motores y buscar soluciones a cosas que sean especialistas, donde las Legal Tech sí pueden agregar un valor, ¿ya? Porque desarrollar un motor por ejemplo, de detección de palabras, eso ya creo que hay bastante, digamos. No vale la pena que gasten recursos, creo yo, en eso, porque ya hay actores que ya hicieron ese trabajo, ¿ya? Perfecto. ¿Y José Luis, cómo lo ves tú? De las nuevas herramientas y el trabajo multidisciplinario. Bueno, lo que dice relación con las nuevas herramientas, desde el punto de vista técnico, entiendo más que conocer, porque de hecho todo se lo dejamos básicamente al aspecto informático, pero hemos pasado como algo que decía Pablo, hemos pasado por herramientas de solamente agrupar documentos, después reconocer entidades dentro de un documento, después utilizar esa información para que nos sirva de algo como filtro, después poder establecer de alguna manera, no sé, un poco el comentario que tú hacías, Pablo, de cómo están fallando los ministros, porque eso es algo que en realidad les preocupa bastante, para que no se produzcan estas eventuales o posibles contradicciones por el volumen de fallos que ellos dictan. Y en lo que dice relación con la complementariedad, yo creo que siempre va a ser necesario y útil participar en cualquier otro tipo de ámbito que diga relación con tecnología para el mejor desarrollo. Yo por lo menos, y algo que dije anteriormente, el poder desarrollarse como abogado desde la base y poder complementarse con algún tipo de estudios relacionados con el análisis de los datos es algo que les va a servir para las tareas que quieran realizar. Llegó una pregunta más Perfecto. de Carla. Dice, hola, soy abogada de la PUCB y lo ejerzo en Grecia. Me gustaría saber qué programas de Contracts Management se usan en el sector privado en Chile. Mil gracias. Bueno, la verdad es que hay harto y te diría que no solamente en Chile, o sea, depende de tu tamaño, puedes buscar, no sé, en Estados Unidos hay bastante, Canadá y Europa también proveen bastante, hay bastantes proveedores de Legal Tech. En general, incluso hay algunas revistas como especializadas que se dedican como a mostrar como los hits de Legal Tech.
a nivel mundial, incluso los van clasificando. Ahí esto se nos adelantó a probablemente a otro webinar que podríamos hacer, Adolfo. La verdad es que habíamos conversado de las distintas categorías de legal tech que hay en el mercado, digamos. O sea, hablo de contract management, pero el contract management, no sé, te digo, el clásico de contract management está cuando el contrato ya está tal vez suscrito, como la administración, pero hay otro contract management que tiene que ver con la generación de un documento, cuando todavía no está suscrito. Y entre medio hay muchos que también te ofrecen, hay herramientas de document automation. Te dice, ¿sabes qué? Tú tienes este workflow ya de contract management, bueno, automaticémoslo con algo que te ayude a elaborar un borrador, sea primero o definitivo, del documento. Entonces, diría que hay varias herramientas. No sé, Adolfo, si quieres comentar sobre alguna en particular. Incluso, bueno, el auspiciador de este seminario tiene Bueno, una que es world class. HiQ. Sí, HiQ. exactamente. O sea, claro, o sea, de hecho lo que hablábamos con Pablo, y tal vez, no sé, tal vez José Luis también te animas, pero en el fondo como laboratorio lo que quiere es justamente esto, experiencia práctica. Entonces, de hecho, mientras yo lo estaba escuchando, tenemos que traer, o traemos algún informático para que también nos muestre, o le muestre a la gente cómo esto se hace, o lo otro, que eso podría ser un paso un poquito anterior, ver cuáles son los software, probarlos, ver que la gente los conozca. Entonces estábamos pensando justamente en hacer el próximo webinar que sea así, o sea, con las herramientas ya. O sea, hay diferentes tipos de herramientas, estas son, así se utilizan, así sirven, este es el partido que se les puede sacar, porque es un mundo. Pero en el caso de la pregunta, además de la recomendación, pero es obvio, si HiQ, nuestro auspiciador, estrella del laboratorio, y yo le diría, bueno, es HiQ. Hay otras, obviamente que hay otras herramientas, pero depende, como dice Pablo, es un mundo. Al final es un mundo, y aparte es un mundo que está en pleno desarrollo. Porque así como va la gestión de datos avanzando, obviamente de la misma manera van avanzando también los software que se van proveyendo. Así que, pero eso es lo que va a venir, ¿cierto? Vamos a hacer un webinar justamente eso, una bajada aún más práctica de los software en sí, que existen y cómo se utilizan. Así que eso. No sé si hay otra pregunta, Camila, o no. ¿No? Yo que no quiero No, no hay usar de nuestros panelistas, no quiero usar del tiempo de la excelente predisposición de Pablo y José Luis, así que, y para ser respetuoso con el tiempo, quisiera volver de nuevo a agradecerles el hecho bueno, con la verdad que sea como fan de nuestro, que estemos trabajando juntos, y a José Luis también tu experiencia desde el punto de vista del Poder Judicial es clave, así que espero que podamos hacer otro webinar prontamente. Yo creo que a mí me encantó esto del contraste, porque uno puede decir, pero ámbito público y ámbito privado, como fueran cosas tan distintas, pero se encuentra que esto de la transformación digital tiene muchos elementos en común. Tiene matices, pero tiene más elementos en común que elementos divergentes. Así que yo creo que eso sería, no sé, usted, Camila, para que pueda dar las palabras de cierre e invitar también a las personas, a todos los que están escuchando a que se unan al lab, y además que sigan participando en las actividades que vamos a seguir desarrollando. Bien, entonces ha llegado al fin de esta actividad. Agradecemos nuevamente a la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y a Thomson Reuters por permitir su desarrollo, a los ponentes y a la participación de todos los asistentes. Por último, queremos dejarlos invitados desde ya a nuestros próximos eventos, siendo el siguiente un seminario internacional, el que se titula El estado actual del legal management en Perú, Colombia y Paraguay, el aporte del caso chileno, y que se llevará a cabo el 3 de junio. Las inscripciones se realizarán a través del formulario web, al que pueden entrar con el código QR que ven en pantalla y que será difundido por nuestras redes sociales. Finalmente, reiteramos nuestros agradecimientos a nuestros auspiciadores, HiQ, Falabella y al Poder Judicial, y los invitamos cordialmente a todos a ser parte del Legal Management Innovation Lab. Que tengan un gran día. Chao, Hasta gracias. luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Chao.